estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Lector. Hoy hablaremos con los estudiantes del sexto grado acerca del violín mágico, cuento número 5 de nuestro libro de Plan Lector, a cargo de su profesora Juliana Belis Chuco. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y prestos a aprender acerca de un nuevo cuento. El cuento de hoy será El violín mágico. Escuchemos atentamente. Érase una vez 7 hermanos y una hermana. Los hermanos estaban casados, pero sus esposas no cocinaban, ya que este trabajo quedaba reservado para la hermana. Por este motivo, las esposas sentían una profunda antipatía por su cuñada y decidieron desposeerla de este privilegio que todas ambicionaban. Ella no sale a trabajar a los campos como nosotras, decía una, sino que permanece sentada en casa y ni siquiera tiene preparadas las comidas a tiempo. Reunidas todas las cuñadas, fueron a ver a un brujo que vivía cerca de su casa y le pidieron que las librara de la odiada pariente. El brujo, que les estaba agradecido por unos favores que le había hecho, prometió hacerlo. Y así al día siguiente, cuando la joven fue a buscar agua para la comida, un genio enviado por el brujo la empujó tirándola al río, donde se ahogó. Pasó algún tiempo y un día su espíritu se reencarnó en un hermoso bambú que creció junto al río, en el mismo sitio donde ella se había ahogado. En pocos días alcanzó un tamaño enorme y un yogi que acertó a pasar por allí lo vio y se dijo que con la madera podía hacerse un magnífico violín. Al día siguiente volvió al lugar con una afilada hacha y se dispuso a cortar el alto y grueso bambú. En el momento en que se disponía a descargar el primer hachazo, una voz sonó dentro del bambú diciendo: «Por favor, no me cortes por la raíz, corta un poco más arriba». Al disponerse a descargar un golpe en el sitio indicado, volvió a oír la voz del bambú que le decía: «No, por ahí no cortes, corta por las raíces». Cuando de nuevo el yogi iba a cortar el bambú por las raíces, el espíritu volvió a hablar: «Corta más arriba». Y así continuó hasta que el yogi se dio cuenta que el espíritu aquel se estaba burlando de él, y sin vacilar más, cortó el bambú por las raíces y llevándoselo, se hizo con él un violín tan magnífico que cuando los oían quedaban maravillados de su tono. De cuando en cuando visitaba la casa de los hermanos de la ahogada, quienes siempre que oían la música de aquel violín no podían contener las lágrimas. El hermano mayor pidió varias veces al yogi que le vendiera el violín, ofreciéndolo a mantenerlo un año entero, pero el hombre, que conocía el inmenso valor de su violín, se negó a desprenderse de él. Ocurrió que un día el yogi fue a visitar al jefe de un poblado y después de tocar unas piezas con el violín, pidió algo para comer. El jefe del poblado le pidió que le vendiera el violín, ofreciéndole por el mismo un elevado precio, pero el yogi se negó a venderlo, replicando que el instrumento era su medio de vida. Cuando el jefe vio que no podía adquirir el violín, decidió emborrachar al yogi y para ello sirvió una excelente comida acompañada de los mejores vinos. Cuando hubo terminado de comer, el yogi estaba completamente borracho y valiéndose de su estado, el jefe cambió su violín por otro viejo y malo. Al volver en sí, el yogi se dio cuenta de que le habían cambiado el violín y protestó airado. Pero el jefe negó haberle robado el instrumento y al fin tuvo que marcharse con el violín viejo. El hijo del jefe del poblado había aprendido música y en sus manos el violín daba unas notas tan maravillosas que causaban la emoción de cuantos lo oían. Cuando todos los habitantes de la casa estaban ausentes, ocupados en sus trabajos en los campos, el espíritu que habitaba dentro del violín salía del mismo y preparaba la comida de la familia. De momento los dueños de la casa supusieron que alguna joven que estaba enamorada del hijo del jefe demostraba de aquella manera su amor, y no se molestaron en averiguar quién era, suponiendo que ella misma se presentaría cuando llegara la oportunidad.
Sin embargo, el hijo empezó a sentirse intrigado por aquella constancia y al fin decidió averiguar cuál era la muchacha que tanto se preocupaba por él. Para ello se ocultó detrás de un montón de leña y desde allí vio salir a la joven que habitaba dentro del violín. Con profundo asombro la vio peinarse y preparar la comida, y prendado de su belleza salió de su escondite y la tomó entre sus brazos y trató de besarla. «Vete», exclamó ella, «tú y yo no podemos casarnos, pues yo soy mitad espíritu y mitad humana». «De ninguna manera», replicó el joven. «Tú serás de hoy en adelante mi esposa, porque al quererte yo volverás a ser solo humana». Y así fue, y toda la familia se sintió muy feliz al ver a la mujer que el hijo del jefe tomaba por esposa. Pasaron los años y en la casa reinaba la mayor alegría, pues la joven administraba a la perfección los bienes de su marido, y tanta fue su buena administración que cada día fueron más ricos y poderosos. En cambio, los hermanos de ella eran cada día más pobres, y llegó un día en que tuvieron que acudir al jefe del poblado, pues ya ni siquiera podían comer. La joven los reconoció enseguida, aunque ellos no supieron que era su hermana, y después de servirles excelentes viandas, les contó su historia, fingiendo que era la de una amiga suya. Los hermanos se avergonzaron de no haber procurado salvarla. Hasta el final de sus días se lamentaron de su mal proceder. Autor anónimo. Quiere decir que no sabemos quién escribió este relato o cuento. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro cuento. ¿Cuál era el título de nuestro cuento? El violín mágico. ¿Y por qué creen ustedes que lleva ese título? Realmente el violín era mágico. ¿Por qué? Porque aparte que entonaba hermosas melodías, de allí ¿quién salió? Salió la joven. ¿Pero qué pasó con la joven? La joven fue convertida ¿en qué? En bambú. Y gracias a ello, ella pudo volver a la vida, porque es un cuento, y un cuento es fantasioso. Hay historias reales mezcladas con ficticias. Es la mezcla de ambos. Muy bien. Vamos a resolver nuestras preguntas de comprensión. Espero que hayan entendido la lectura y podamos resolver juntos nuestras preguntas. Este cuento ha sido de su agrado, ¿verdad? Iniciemos. Nos encontramos ya, chicos, en la página número 42 de nuestro libro de Plan Lector. Vamos a empezar con el vocabulario, ¿sí? Averigua el significado de las palabras en el diccionario. ¿Qué significará privilegio? Significa librar de una obligación o ventaja exclusiva. ¿Qué significa irado? Dicho de una persona que tiene ira o un gran enfado. Prendado, aficionado, enamorado de alguien o algo. Replicar significa responder oponiéndose a lo que se dice o se manda. Intrigar, inspirar viva curiosidad. ¿Qué será yogi? Es un hombre hindú seguidor del sistema filosófico del yoga. Ahora vamos a escribir dos sinónimos de cada una de las siguientes palabras. Tenemos ambicionar, magnífico y burlar. Sinónimo de ambicionar, anhelar. Otro sinónimo, desear. Sinónimo de magnífico vendrá a ser espléndido. Sinónimo de espléndido, majestuoso. Sinónimo de burlar, tenemos mofar. Otro sinónimo, reír. Marca el significado de las palabras resaltadas según el contexto en el que aparecen. Las esposas sentían una profunda antipatía por su cuñada. A, B o C. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Qué significará antipatía? ¿Cuál será? Sentimiento de aversión que en mayor o menor grado se experimenta hacia alguna persona, animal o cosa. B. El hombre que conocía el inmenso valor de su violín se negó a desprenderse de él. ¿Cuál es la respuesta correcta con respecto a desprender? Se negó a apartarse o desapropiarse de algo. C. En el momento en que se disponía a descargar el primer hachazo, A. Quitar o aliviar la carga significa descargar, dar con violencia un golpe o C. Disparar un arma de fuego. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dar con violencia un golpe. E. La joven administraba a la perfección los bienes de su marido. ¿Qué significará bienes? Será patrimonio, hacienda, caudal. Perfecto.
Ahora bien, nos encontramos en la página ya número 43. Identifica la secuencia de los hechos y escribe dentro del recuadro el número que corresponda. Para ello, ustedes deben recurrir a su lectura. Y esa pregunta no lo vamos a resolver y ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Pregunta 2. Identifica cuál no es el escenario, donde se desarrollan los hechos y marca la respuesta con un aspa. La primera imagen se desarrolla, sí, pero la segunda imagen no, porque al parecer es una ciudad con congestión y no. 3. Escribe verdadero o falso de los enunciados propuestos. Las 7 mujeres, esposa de los 7 hermanos, estimaban a la hermana de estos porque era una muy buena cocinera. ¿Verdadero o falso? ¿Se recuerdan? Es falso. El hombre que cortó el bambú hizo con él un extraordinario violín. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El joven hijo del jefe del poblado se enamoró de la joven que salía del violín y cocinaba para él. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. La fortuna del joven hijo del jefe del poblado se perdió por la mala administración de su joven esposa. ¿Verdadero o falso? Falso. El jefe del poblado logró comprar el violín a un excelente precio. ¿Verdadero o falso? Falso. 4. Identifica al personaje protagonista de la historia y marca con un aspa. ¿Quién es el personaje protagonista? Vendría a ser la cuñada, ¿verdad? Muy bien. Página 44. Identifica información relevante en el texto y marca la alternativa correcta. ¿En qué se reencarnó el espíritu de la muchacha? ¿Cuál era la respuesta? ¿Se recuerdan? En un bambú. ¿Quién se apropió con engaños del violín? El jefe del poblado. ¿Qué actividad realizaba la joven que salía del violín? ¿Qué hacía? Preparaba la comida, tocaba hermosas melodías con el violín, limpiaba la casa donde vivía el hijo del jefe del poblado. ¿Cuál era la respuesta correcta? Preparaba la comida. ¿Por qué la muchacha se negaba a aceptar el amor del joven? Porque era un espíritu que vivía atrapado en el violín. ¿Verdadero o falso? Porque era mitad espíritu y mitad humana. Muy bien. ¿Qué sucedió al final de la historia con los 7 hermanos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se recuerdan? Cada día eran más pobres, ya no tenían ni siquiera para comer. Deduce información del texto y responde las siguientes preguntas. ¿Es un cuento real o fantasioso? Es un cuento fantasioso. ¿Qué elementos imaginarios presenta el cuento? La joven que muere y se reencarga en un bambú. Ahí ya hay un elemento imaginario fantasioso. Otro elemento, la presencia de la mujer que sale del violín. También es fantasioso porque eso no pasa en la vida real. Y la melodía maravillosa que salía del violín. ¿Qué conducta incorrecta tuvo el jefe del poblado? ¿Qué hizo? Engañó al yogi para quitarle su violín. D. ¿Con qué propósito crees que la joven le contó su historia a sus hermanos fingiendo que era la de una amiga? ¿Por qué lo hizo? Para que supieran qué había sucedido con ella y conocieran cuál había sido su responsabilidad. Listo, página 45. Interpreta las expresiones resaltadas y marca la respuesta correcta. El jefe del poblado le pidió que le vendiera el violín, ofreciéndole por el mismo un elevado precio, pero el yogi se negó a venderlo replicando que era el instrumento era su medio de trabajo. ¿Por qué creen que dijo eso? Debemos interpretar. El violín era el medio que le permitía ganar dinero para vivir. Tocar el violín era la pasión de su vida, o su vida estaba centrada en cuidar su violín. ¿Cuál es la respuesta correcta? Les dejo para que lo piensen. Siguiente. Los hermanos se avergonzaron por no haber procurado salvarla y hasta el final de sus días se lamentaron de su mal proceder. ¿Cuál será la interpretación? Actuar o comportarse de una manera incorrecta. Eso significará mal proceder. Reflexiona y responde. ¿Crees que es correcto obtener algo que deseamos por medio de engaño? No, es importante ser sincero en todo lo que hacemos.
¿Es importante cuidar de nuestros seres queridos para que no les suceda nada malo? ¿Cómo cuida de ti tu familia? Esa pregunta la van a resolver ustedes. Y la pregunta de creatividad no lo vamos a realizar. Solamente quedaría pendiente la pregunta B. ¿Listo? Y reflexión para la vida. Valora y cuida a las personas que tienes a tu alrededor, pues el día que no las tengan te harán mucha falta. Muy bien, chicos, estamos llegando ya a la parte final de nuestra clase virtual. Recuerden que este cuento fue muy importante y además nos dio una reflexión para nuestra vida. Aprender a valorar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Muy bien. Recuerden que ustedes van a desarrollar 4 preguntas del cuento que hemos visto hoy. Las preguntas pueden ser algunas del libro. Traten de ver bien las preguntas, leer y responder de manera correcta. Tienen 40 minutos, son 4 preguntas, ya 10 minutos por cada pregunta, pero deben hacerlo bien, ¿sí? Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final. Que tengan muy buen día, nos vemos la siguiente clase y no olviden cuidarse mucho y no salir de casa.